Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticias. Se los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. Soda cáustica y gas pimienta, 2 componentes encontrados en el agua que Carabineros lanza a los manifestantes. La revelación científica hecha este lunes por especialistas se suma a la larga lista de violaciones cometidas por el Estado chileno en casi 2 meses de estallido social. Vamos a profundizar en ello, a conocer las implicaciones de esta situación. Segundo tema que es en Noticia Colombia. En un nuevo capítulo de horror, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de Paz, la JEP, comienza la exhumación de cuerpos en Dabeiba. Este es un municipio del departamento de Antioquia. Desde ya se advierte, se alerta que se trata de una fosa común producto de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el gobierno del expresidente Uribe. Tenemos esta radiografía, la analizamos. Además, revisamos la vigencia de esta práctica de horror en Colombia, los falsos positivos. Tercer tema que es Noticia Venezuela. En un país bloqueado, con una economía agredida, con más intentos de desestabilización, el gobierno anuncia que el dinero para la inversión social del próximo año será superior al 75% del presupuesto nacional. ¿Qué implica esto? Profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, un nuevo informe de expertos confirma el uso de elementos altamente nocivos para la salud por parte de Carabineros para reprimir manifestaciones que exigen un cambio del sistema político que ya suman 58 días. Detalles a continuación. Un estudio realizado por el Movimiento Salud en Resistencia revela que se detectó la presencia del componente del gas pimienta y de soda cáustica en el agua del carro lanzaguas utilizado por Carabineros para disuadir las manifestaciones. En muestras tomadas de los días 20 y 22 de noviembre, se determinó la presencia de estos componentes altamente irritantes con pH igual a 2 en escala de 1 a 14, es decir, potencialmente mortales y capaces de causar daño severo frente al contacto dérmico, ocular o la ingestión accidental. A partir de esa información se puede confirmar la presencia de hidróxido de sodio. Es importante decir que según la FDA, el porcentaje de hidróxido de sodio tiene que ser máximo al 1%. Esto significa que en un pH 12 tiene que haber una concentración más allá del 4 o 3%, ¿vale? Las quemaduras que he observado, yo no soy médico, pero sí tengo conocimiento de los efectos de los químicos en la piel, son quemaduras de químicos, efectivamente. El Movimiento Salud en Resistencia está compuesto por más de 500 voluntarios, entre estudiantes, trabajadores del área de la salud física, salud mental y atención jurídica de distintas universidades que se unieron para dar apoyo en las manifestaciones tras el estallido social en octubre pasado. Los resultados de su informe concuerdan con las graves quemaduras que han reportado expertos del Colegio Médico de Chile. Asimismo, confirman las violaciones a los derechos humanos que ya han sido denunciadas desde organismos internacionales como la OEA y la ONU. Los testimonios de las víctimas de la represión en las protestas, que ya cumplen 58 días, también lo confirman. A mí, y eso que a mí ni siquiera me mojó como de cuerpo a cuerpo. A mí me mojó hacia arriba y de ahí me cayó aquí, que me ardió, y después me corrió hacia abajo y me dejó ciego como por 10 minutos. Me tuvieron que echar leche de magnesio, los chicos, y de ahí puedo abrir los ojos, y como me fui a duchar, y al otro día despierto y me toco la cabeza y me ardía. Después salgo a la calle y con el contacto con el sol me empiezan a salir a brotar pura ampolla. En el cuello, espalda, cabeza, aquí. El director de Carabineros, por su parte, niega el uso de los elementos que refiere el informe.
lo vemos, es agua, es disociado químico, que es el componente CS, y que en el tiempo, si ustedes revisan la documentación que está en los medios de comunicación, en internet, son disuasivos que están fabricados siguiendo estándares internacionales. Históricamente, en el pasado ha ocurrido, siempre nos han cuestionado nuestros medios, que son medios que el Estado ha puesto a nuestra disposición, y como siempre, y esta no va a ser la ocasión, vamos a informar los componentes que tienen estos medios, y lo más probable es que pase este cuestionamiento. Según cifras oficiales, entre 2011 y 2019, Carabineros ha desembolsado unos 6,4 millones de dólares en la compra de disuasivos químicos y cartuchos calibre 12 de perdigón de goma. Durante 2019 se dirigieron recursos por 1,25 millones de dólares para químicos antidisturbios. Carabineros ha gastado $1 millón solo en cartuchos de 37 milímetros de CS, el gas lacrimógeno, que son lanzadas por medio de escopetas. Además, $43.000 en granadas CS, que lanzan con la mano, $104.000 en líquido CS, que utiliza el carro lanzaguas, y $84.000 en polvo CS, que usa el carro lanzagases. Los gastos millonarios en implementos dirigidos a reprimir las manifestaciones no serían suficientes para resarcir a las cientos de víctimas de una política de Estado. Esa es la denuncia permanente. Se trata de una política de Estado, de una política particularmente que comete Carabineros en contra de la población. Esta noche lo hemos visto de una manera sistemática en casi 2 meses de este estallido social, de esta protesta de manera permanente en Santiago. Por eso vamos hasta allá con nuestra corresponsal Paola Dragni para saber lo que sucede, conocer desde este lugar donde te encuentras. Paola, muy buenas noches, adelante. Pudimos volver a Plaza Italia, Plaza Dignidad, y te quiero mostrar dónde estábamos haciendo el despacho. Esto es una vereda, una acera pública donde la gente se desplaza sin mayor problema. Este es el punto de altura donde estábamos haciendo el despacho para Estación Central, y aquí estamos con Javier Palomo. Nosotros estábamos arriba, Javier estaba abajo con su equipo de rescate. Los reprimen a ellos, comenzamos a grabar cómo comienzan a rodear a un equipo de salud y de rescatistas. Cuando Carabineros ve que estamos registrando esas imágenes, comienza a hacerlo con nosotros. Javier, ¿es habitual que Carabineros las emprenda en contra de ustedes de esta forma? Sí, es completamente habitual, y de hecho no solamente con agua, ya a los carros, a los guanacos ya los tenemos identificados, el carro 49 y el 50 por lo general. Nos atacan con agua con químicos, nos atacan con gases lacrimógenos directo a los escudos. Tengo un compañero que recibió un gas lacrimógeno en la canilla, otros se lo han llevado detenidos solamente, nos quitan los escudos muchas veces, pero la represión siempre hacia los cabros, hacia los primeras líneas, hacia nosotros del área de la salud, que nosotros estamos aquí para ayudar no solamente a los primeras líneas, sino que estamos para ayudarlos a usted, a los reporteros, estamos para ayudar a la gente misma que vive acá en Plaza Italia. Y nos tratan como que fuéramos unos delincuentes, tirándonos gases lacrimógenos y haciéndonos pedazos directamente cuerpo a cuerpo. Nosotros estamos dando una lucha que es con las manos. No tenemos escopeta, no tenemos absolutamente nada. De hecho, tu arma, mira Tatiana, ellos han tenido que hacer este tipo de escudos de distintos materiales para poder refugiar a las personas que son agredidas por Carabineros, para poder prestarles la atención. Javier nos ha pedido que le facilitemos parte de las imágenes donde se ve cómo se trata de detener y se acorrala y se reprima a este grupo de salud, porque hay que buscar ver la posibilidad de que ustedes también tengan algún tipo de defensa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Así es. De hecho, a mi compañera que está ahí fue a una de las personas que atacaron, la tiraron al suelo, la botaron, junto a otra que tenemos en el punto fijo de nosotros, y yo encuentro que es un acto totalmente cobarde hacia los profesionales del área de la salud voluntarios. Mira cómo tengo que salir yo. Tengo un chaleco, no es antibalas, pero sí tengo esponjas por dentro que me protegen en caso de. Yo ando totalmente equipado para poder atender a la gente, y no es posible que un carabinero venga, nos putee, delante pasaron por detrás de nosotros agarrándonos a chuchadas, nos tiran gases lacrimógenos directo a nuestro puesto clínico, y esas cosas no pueden ser. Gracias, Javier. Hay que recordar que fue en Plaza Italia cuando Alex
este joven que pierde la vida porque simplemente el grupo de salud que lo rescata no logra hacer las maniobras de reanimación. Incluso llegó el SAPU, que es el Servicio de Salud Primaria oficial acá en Chile, a hacer estas maniobras y el carro lanzaguas continuó haciendo represión sobre este clarísimo grupo de salud. Alex finalmente pierde la vida producto de esta irracionalidad respecto de el supuesto control social que hace Carabineros. Quiero insistir, esta es una plaza, la gente se reúne acá, ellos sentados fueron reprimidos, nosotros reporteando, el equipo de salud tratando de ayudar a las personas que fueron gaseadas. Tati. Mismos, Paola, tratando de contar la información, explicando lo que sucedía en el contexto de la situación del día y mira el nivel de agresividad. ¿Alguna respuesta por parte del Ministerio de Interior, Paola? La verdad es que el Ministerio del Interior no ha dado muchas respuestas concretas a las demandas que tiene concretamente las víctimas de violaciones a los derechos humanos. No hay respuestas específicas, por ejemplo, al hecho de por qué Carabineros continúa usando balines cuando ya es clarísimo que hay órdenes de que esto no debe hacerlo. Desde que el año 2012 se sabe la letalidad de estas armas supuestamente no letales y que hay claros protocolos para su uso. No hay respuestas, Tatiana, yo me atrevería a decir que hay intentos de comunicación estratégica por parte del gobierno para tratar de sopesar lo que generan, digamos, este tipo de denuncias. El doctor Andrei Chernichen, un hombre que ha denunciado, por ejemplo, cómo los gases lacrimógenos son abortivos. Él en 1986, en plena dictadura de Augusto Pinochet, comienza a hacer estos estudios que después son recogidos internacionalmente y se termina de comprobar que son abortivos durante el primer trimestre de embarazo. Hoy hablamos con él y nos decía que derechamente el gobierno quiere ocultar esta información. Por eso los reporteros que salen a la calle o que estamos en la calle dan cuenta de una realidad que no pareciera ser la oficial y esa es la importancia de poder sostener, por ejemplo, a los colegas que están en redes sociales haciendo sus despachos desde medios independientes, desde medios comunitarios y que se enfrentan, como lo hace Javier desde este cuerpo de rescate hoy día, al parecer, en esta nueva estrategia de Carabineros cuerpo a cuerpo. Gracias, Paola. Gracias por entregarnos más de esta situación que se registra en Chile a casi 2 meses de protestas de manera permanente. Gracias, Pao. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis de este informe que se ha presentado durante esta jornada. Para ello nos acompaña José Silva. Él es enfermero pediátrico, coordinador del movimiento Salud de Resistencia, también con nosotros desde Santiago. José, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? José, ¿cómo llegan a esta conclusión? En las muestras que ustedes tenían, que llegaron a ustedes para ser examinadas, de esta agua que se lanza por parte de estos grandes carros, de esas tanquetas, encontraron gas pimienta y soda cáustica. Exactamente. Mira, llegamos a esta conclusión porque comenzamos a observar que había muchos casos sistemáticos que eran diariamente. Nos llegaban unos 15 o 20 casos de personas lesionadas por el carro lanzagua que presentaban algún tipo de quemadura tipo A, ABA o ABB, y no teníamos ninguna explicación a eso. Entonces tomamos dentro del equipo la decisión de tomar muestras directas del chorro del carro lanzagua en frascos de orina estéril, que son los que se ocupan para tomar exámenes de orina. Los utilizamos para las muestras y luego las enviamos a un estudio particular con una colega bioquímica de la Universidad de Chile. Y ahí se dio cuenta de que había presencia de iones de hidroxilo y de sodio que se asocian en este caso a la soda cáustica, que es un implemento, un químico que se utiliza acá en Chile de manera doméstica para destapar los baños, las cañerías u otros. Y además encontramos este otro compuesto que es la capsaicina, que es derivado del gas pimienta, de los compuestos que son picantes como el ají o el pimentón picante, y que en Chile no están autorizados para ser utilizados como en diluciones acuosas. Lo único que tenemos autorizado acá por protocolo es el gas tipo CS, que es el habitual de bombas lacrimógenas. ¿Y qué implicación tiene, y te lo pregunto además desde el punto de vista médico, por supuesto, José, los dos componentes juntos? ¿Qué le sucede al cuerpo recibir la soda cáustica y el gas pimienta? Sí, el gas pimienta inicialmente lo que te puede generar es a nivel de los receptores
cutáneos un grado de irritación e inflamación y enrojecimiento. Y ese efecto puede durar 60 minutos hasta 4 horas, que para eso requerimos de hacer lavados extensos con leche de magnesia, leche entera y con detergente para poder hacer escurrir a través de la grasa, que es donde se adhiere el gas tipo OC o el pimienta, para poder hacerlo escurrir por el cuerpo y que deje de picar, y luego ponerlo en una ducha con agua para poder como disminuir el efecto. En el otro caso, el gas, o sea, en el caso de la soda cáustica, tiene múltiples efectos en distintos sistemas. A nivel del sistema respiratorio puede producir dificultad respiratoria porque genera edema de las vías respiratorias. También puede producir quemaduras de tipo gastrointestinales, o sea, el esófago, el estómago, perforaciones, náuseas, vómitos con sangre, deposiciones con sangre, y ya luego pasamos como a vía como más de todo el rostro, en donde podemos encontrar quemaduras tipo química, pérdida de la visión momentánea, y luego ya lo que es cutáneo, que es irritación, y estas quemaduras conflictenas, que son estas ampollas llenas de agua, que no sabemos qué tipo de lesión hay abajo, porque se arma este globo gigante y no sabemos lo que hay debajo en la piel, que es la principal lesionada. Por todo esto que nos dices, la pregunta es si derivado de una situación de esa se puede perder la vida. Efectivamente, en grupos etarios extremos como niños, niñas y adolescentes y personas mayores o personas con estado de salud delicado, hay un riesgo mortal, porque esa quemadura, si se consume esa agua, puede producir perforaciones por vía respiratoria, puede producir algún tipo de shock o a tipo cardiogénico por el efecto del gas que te hace una baja de presión. Puede haber un riesgo de muerte. Esto es real. Sí, eso es real. Y una persona mientras recibe toda esta carga de químicos en su cuerpo, ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento que además sea expedito para tratar de resolver, de subsanar una situación tan dolorosa? Mira, en estas situaciones aproximadamente la solución que nosotros hemos podido brindarle a los combatientes que están en este proceso de manifestación es primero aplicar, como te decía, la leche de magnesia, leche entera, agua jabonosa, que ese proceso dura aproximadamente 45 minutos para poder estabilizarlo, y luego hacer toda la hidratación en ese momento y luego ser derivados al servicio de urgencia que les corresponde, ya que solamente podemos prestar primeros auxilios en nuestros puntos que tenemos establecidos. Efectivamente, hay otros casos de quemaduras mucho más graves que requieren de otros tipos de tratamiento, como hidratación vía endovenosa, medicamentos para el manejo del dolor, derivación a servicios de urgencia con dosis profiláctica de antibióticos y con otro tipo de intervenciones tanto médicas como de enfermería, pero son aproximadamente 45 minutos de estabilización posterior al efecto del gas pimienta con la soda cáustica. Son pruebas tomadas de 2 días específicamente. ¿Qué pasó durante esas 2 jornadas? ¿Hubo más denuncias que en otras oportunidades? Y todo esto además en un contexto en donde se mantiene los carros lanzagua activos en contra de la movilización. De allí entonces sería tratar de entender cuánto de estos componentes se usan de manera diaria o cómo actúa Carabineros en contra de la población. Mira, efectivamente, todo el tema de los días en que se tomó fueron el día 20 de noviembre y el 22 de noviembre, y justamente ese día 22 de noviembre calza con un aumento del número de atenciones en personas con quemadura química a nivel generalizado o de rostro o de alguna parte del cuerpo por efecto de este carro lanzagua. Entonces, justamente coincide con esa fecha. No fue tomada así como diciendo, no están llegando muchos casos, sino que de antes ya veníamos viendo que esto se venía sistematizando, que teníamos muchos casos de personas con quemaduras de tipo química. Por tanto, tomamos esa decisión de tomar muestras para poder ser analizadas de manera particular. Ahora, los carros lanzagua han estado constantemente y eternamente en todas las movilizaciones, y los casos actuales han sido mucho más complejos de lo que son eventos anteriores como otras manifestaciones. O sea, personas que han perdido la visión durante 30 minutos, que no pueden abrir los ojos por la irritación,
personas que llegan desmayadas a nuestros puntos de primeros auxilios. El cambio ha sido totalmente distinto de lo que pasó durante las primeras 2 semanas a lo que está pasando actualmente, que ya vamos a cumplir el día 18, 2 meses de movilización constante, sin detención, de esta movilización. Entonces ahí es donde se da este proceso de que empezaron a llegar muchas personas lesionadas por quemaduras tipo química, pero ya se había tomado la determinación previa. El tema era tomar la muestra de la manera más segura posible y que no tuviera lo que se está dando ahora de cuestionamientos de estudio, que la muestra no era segura, que había muchas otras cosas que están saliendo acá en Chile sobre el estudio de estas 2 muestras de agua. Las seguridades ante las preguntas que tenga precisamente Carabineros, que son los directamente responsables. ¿Hay alguna otra parte de América Latina que ustedes tengan además como historia de contexto donde se registre una situación de estas, que los carros lanzaagua no solamente cumplan este objetivo de dispersar a las movilizaciones de esta manera tan agresiva, sino además contener este nivel de químicos tan altamente afectados para el cuerpo? Nosotros no tenemos antecedentes que por lo menos dentro de América Latina se estén utilizando estos tipos de componentes. Nosotros sí tenemos el conocimiento de que los países latinoamericanos utilizan este carro lanzaguas, pero con dilución de gas tipo CS, que es el de la lacrimógena habitual, pero nunca con antecedentes de dilución de gas pimienta y soda cáustica. O sea, yo creo que esto es algo que nunca se había visto en América Latina. Pasamos de la mutilación de ojos por parte de Carabineros con sus balines de goma con alto contenido de metales pesados como plomo y otros. Pasamos luego a las bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo, que ya no se estaban ocupando para disuadir la manifestación, sino que se lanzaban como armas al cuerpo. Ahora pasamos a este punto de que nos están empleando con sustancias corrosivas, como lo es la soda cáustica. No tenemos antecedentes de que por lo menos en América Latina ninguna revuelta o en alguna movilización social que haya llegado a esto. Me queda algo por preguntarte, José, y me has hablado del componente del CS. Entendemos entonces que es lo permitido en términos de protocolo. Así que la pregunta es, ¿cuánto de todos esos protocolos se han violado ante una situación de esta por parte de Carabineros en Chile, por parte del Estado? Mira, como te decía, el protocolo actualizado es de este año, del 2019, y lo único que te permite es el gas CS. Carabineros ha salido a desmentir la información que hemos entregado de este informe técnico de las 2 muestras de agua que se analizaron, pero el tema es que nos dicen que estos compuestos no pueden ser utilizados, pero hay muchas cosas que no se podían hacer. No se podían disparar balines a la cara, no se podían disparar balines al tronco superior de las personas, tampoco se podían disparar armas como en el caso de personas que hemos tenido baleadas con balas reales, no se podían lanzar bombas lacrimógenas al cuerpo. Entonces se han saltado todos sus protocolos, han tenido detenciones ilegales. Tenemos presos políticos acá en Chile, en algunos de los módulos de las cárceles chilenas, en donde hay aproximadamente 1.400 personas detenidas, algunas sin causa, otras por detenciones ilegales, como te comentaba anteriormente. Entonces aquí Carabineros de Chile ha saltado todos sus protocolos, todos sus procesos, y también es por lo mismo que la desaprobación de la población chilena, de los pobladores y las pobladoras para con Carabineros. Nunca se había llegado a un récord tan histórico también de desaprobación a un gobierno que está funcionando con un 4% o un 9% de aprobación. Es totalmente ilegítimo y son ellos mismos los que terminan validando el quehacer y el accionar de las fuerzas de orden y las fuerzas armadas acá en Chile, que terminan violando de manera sistemática los derechos humanos de los y las manifestantes. La brutalidad policial vista en esta oportunidad durante todos estos días de manera consecutiva en contra de la población que se ha movilizado. José, gracias por ese análisis, por ayudarnos a entender lo que ha significado este estudio y tal revelación. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. La brutalidad que, entre otras cosas, lo hemos visto también hoy en directo, porque ese es el video, eso son las redes sociales, eso es lo que hemos visto durante estas jornadas allí en Chile, además de la agresividad en contra de un equipo periodístico que está contando la verdad, lo que allí sucede. Muy pendientes de Chile, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en un nuevo capítulo de horror,
La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, el Tribunal de Paz, comienza la exhumación de cuerpos en Dabeiba. Esto está en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país. Desde ya se advierte que se trata de una fosa común producto de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos esta radiografía, tenemos el análisis, estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, el hallazgo de una fosa común revive heridas y de qué manera de las llamadas ejecuciones extrajudiciales en el país, de los llamados falsos positivos. Según el testimonio de un soldado, los restos de más de 50 víctimas civiles presentadas como bajas en combate por el ejército colombiano se encontrarían justo en ese lugar. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, comenzó el proceso de exhumación de cuerpos el pasado 9 de diciembre. Detalles a continuación. La información revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz, luego que un exsoldado colaborara con el tribunal, condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes, ubicado en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, a más de 170 kilómetros de Medellín. Según la JEP, los restos de 7 víctimas han sido exhumados y se han recuperado gran cantidad de fragmentos óseos de otras posibles víctimas. El ex soldado conocido como Buitriago, que colabora con la investigación, afirmó que fueron enterrados hombres entre los 15 y los 56 años provenientes de Medellín. Los restos encontrados corresponden a falsos positivos, nombre con el que se conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de Colombia, una práctica sistemática del Estado llevada a cabo en el marco del conflicto armado interno. Documentos del Ministerio de Defensa confirman los beneficios brindados a los militares a cambio de inflar la cifra de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Decenas de jóvenes eran presuntamente contratados por el ejército como informantes y alejados de sus hogares para posteriormente asesinarlos, disfrazados de guerrilleros para obtener la recompensa. Según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para el año 2016, más de 4.190 personas fueron ejecutadas extraoficialmente. Por estos casos actualmente están abiertos casi 5.000 expedientes en los que se menciona a 18 altos oficiales del ejército. Actualmente más de 1.200 militares involucrados en estos casos gozan del beneficio de libertad transitoria. Familiares de las víctimas reclaman justicia para los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. Las Madres de Soacha, organización que agrupa madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, escribieron en Twitter: ¿cuántas fosas comunes más habrán en este país? ¿Cuántas vidas inocentes más asesinaron solo para alimentarle el ego a un presidente que se jactaba de que en su gobierno se estaba ganando la guerra? Los recientes hallazgos confirman que las políticas criminales características del gobierno del expresidente Álvaro Uribe siguen vigentes en Colombia. Allí los detalles, hay muchas más reacciones. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. De hecho, algunos congresistas que son referentes claros de organizaciones de derechos humanos dicen que son más de 16 fosas comunes, pero no solamente en Dabeiba, en otras partes del país, que debe investigar la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Tatiana? Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Telesur. Y sí, varios congresistas y organizaciones de derechos humanos hacen un llamado a la justicia para que investigue en profundidad qué pasó con los llamados falsos positivos, que no solo se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sus periodos, sino que se está dando durante el gobierno de Iván Duque. Lo que se exige por parte no solo de las madres de Soacha, sino por parte de los familiares de personas desaparecidas es poder encontrar a sus familiares que muy posiblemente en esta guerra interna
que vive el país y que ha causado tantas víctimas, esperan encontrarlas en estas fosas. Se dice que estas fosas comunes, en su gran mayoría, están en el departamento de Antioquia, donde se ha vivido una guerra intensa contra la guerrilla. Por eso, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas le exigen a la Jurisdicción Especial para la Paz que investigue en profundidad y que dé con los responsables, sobre todo para las organizaciones de derechos humanos que den con los responsables de esta política del enemigo interior, que fue implantada desde hace mucho tiempo en Colombia y que busca contrarrestar el accionar de los grupos guerrilleros y que en esta guerra que se vive en el país da cuenta de una cantidad de inocentes que fueron víctimas de las balas por parte de agentes del Estado y que fueron sepultados de manera irregular y de manera ilícita en estas fosas comunes. Las organizaciones de derechos humanos le exigen no solo al gobierno, sino al Congreso y a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la gente que investigue en profundidad y que dé con los responsables de esta guerra interna que aún vive el país, Tatiana. A todos los obstáculos, la Jurisdicción Especial para la Paz, Hernán, avanza en términos de la implementación de los acuerdos de paz que está contenido en uno de los 13 puntos de la agenda de toda esta movilización social. Allí además te planteo esto para poner en contexto porque te encuentras en la Plaza de Bolívar, donde continúa la concentración que comenzaba muy temprano. Te pregunto entonces, ¿cómo van allí las cosas? Bueno, te comento que en la Plaza de Bolívar en este momento se viven unos contrastes. A ver, en este momento se está desarrollando un espectáculo de luces que anualmente hace la Alcaldía de Bogotá en estos días de Sembrina. Es un espectáculo para la gente que ha venido a ver esto. Sin embargo, en este momento siguen las personas cercanas a los sectores que han acompañado el paro, sectores de maestros, sectores de trabajadores, sectores de estudiantes, y la ciudadanía en general se ha dado aquí cita para seguirle exigiendo al Congreso de la República que no apruebe la reforma tributaria. En este momento, en el Congreso de la República se están estudiando proyectos y se siguen adelantando los impedimentos sobre esta ley. Lo que hemos conocido es que el día de mañana, en sesiones extraordinarias, seguirán el estudio de esta reforma. Algunos congresistas de la oposición nos han asegurado que la reforma tributaria ya cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Mínimo necesita 52. Las cuentas que se hacen es que ya tendrían 65, así que la reforma tributaria, pese a las exigencias de la gente y pese a las marchas que se han realizado en múltiples ciudades del país, en los 4 puntos cardinales iría a ser aprobada. También hemos sabido, Tatiana, que se presenta en este momento represión por parte del ESMAD en algunas ciudades del país como Cali y Bucaramanga, donde el ESMAD no deja de hacer presencia y hacer exceso de fuerza contra los manifestantes que hoy se han manifestado a lo largo y ancho del país, Tatiana. Que hay algo más importante para recordar, y es que durante esta jornada un grupo de congresistas, particularmente del Partido Verde, Hernán, han dicho que tienen listo el borrador para eliminar el escuadrón móvil antidisturbios. Dicen que ya está prácticamente listo, que son 6 artículos que será presentado. Lo que pensamos ahora, y te pregunto además, es el largo trayecto que tiene en Cámara de Representantes y en el Senado. Correcto, tanto en Cámara de Representantes como en Senado debe hacer curso los organismos sociales y de derechos humanos. Así le exigieron en las marchas y en las múltiples manifestaciones que se dieron a nivel nacional, porque es un cuerpo agresivo que no mide su fuerza en las manifestaciones. Y solo en Bogotá, desde su creación en el año 1999, ha cobrado la vida
de al menos 18 personas. Por eso es tan importante que haga trámite esta ley y que se desmonte el Cuerpo Móvil Antidisturbios. Sin embargo, en días pasados, tanto el ministro del Interior, el ministro de Defensa e inclusive el mismo presidente han asegurado que esta fuerza no se iría a desmontar porque es una fuerza que se necesita para estas manifestaciones y cuidar a la gente. Han asegurado inclusive a los mismos manifestantes. Las cifras lo demuestran, es un escuadrón móvil antidisturbios que choca y que excede en su fuerza contra los manifestantes. Esperemos, y así lo exigen las organizaciones de derechos humanos, que este escuadrón móvil antidisturbios sea desmontado, Tatiana. Gracias por todos esos detalles, Hernán. Muy buenas noches. Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña el profesor Carlos Medina Gallego. Él es analista político, experto en temas de paz. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Medina, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Profesor Medina, ¿ante qué estamos sobre esta investigación que comienza hace muy pocos días la Jurisdicción Especial para la Paz? Primero, digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz comienza a dar resultados en términos de hacer efectivos los derechos de las víctimas. El derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y el compromiso de no repetición. Pero también comienza a funcionar el sistema integral de justicia, verdad y reparación en términos de las posibilidades de darle a las víctimas respuestas a preguntas que se aplazaron durante mucho tiempo en medio del desarrollo del conflicto armado. Y sobre todo, las respuestas a la desaparición forzada, a las ejecuciones extrajudiciales y a los conocidos falsos positivos que comenzaron a darse en el año 2006 y 2007 durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la situación, si lo catalogamos durante el gobierno del expresidente Uribe. La pregunta es, ¿por qué ahora, profesor Medina? Y además, si esa es la razón por la que el Partido Uribe Centro Democrático ha insistido en bloquear, de hecho en quebrar, la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que hay una intencionalidad perversa por parte del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez de bloquear y obstaculizar todos los procesos que se vienen desarrollando en el sistema de verdad, justicia y reparación para llenar de impunidad absoluta todos los procedimientos que debe desarrollar la Jurisdicción Especial para la Paz y evitar de que la verdad se convierta en un derecho de las víctimas. Por eso el papel que viene realizando el movimiento de víctimas de los crímenes del Estado es tan importante, porque es una larguísima lucha contra la impunidad que busca que los operativos que se han emprendido por la fuerza pública y el gobierno nacional para encubrir y ocultar la verdad, para hacer el ocultamiento y la manipulación de pruebas y para evitar que se pueda llegar a los cuerpos de las personas desaparecidas, puedan bloquearse en esos obstáculos y puedan obtenerse resultados. Lo que se trata es de evitar que se desaparezcan a las personas desaparecidas, que es lo que está tratando de hacer actualmente el Ejército, la Fuerza Pública, en alianza con sectores que participaron de las actividades del paramilitarismo y de los hechos de violencia generados por las fuerzas militares durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y particularmente en el periodo de 2006-2007, que es un periodo en que se está cerrando el ciclo de conversaciones con los paramilitares y la fuerza pública tiene la presión de dar resultados de bajas en combate, porque la victoria en la guerra se medía estadísticamente y no en el sentido de que se debían producir disminución de muertes cuando la guerra se va alcanzando sus máximos niveles de desarrollo. Entonces, subir las estadísticas de muerte es parte de las estrategias que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
que hoy comienzan a ser descubiertas por la Jurisdicción Especial para la Paz, y que con el encuentro que se hace en Dabeiba como resultado de las declaraciones libres que están haciendo ciertos miembros de las fuerzas militares que ya están por fuera de esa institución, en condición de presos o en condición de personas que están aportando a la búsqueda de la verdad, permite llegar a estos cementerios o a estas fosas comunes para encontrar los restos de las personas desaparecidas. ¿Qué hay allí oculta, profesor Medina? Tanta necesidad de saber qué fue lo que sucedió. ¿Tiene en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de Paz, todas las garantías para poder avanzar en medio de tanto nivel de agresividad y sobre todo cuando vemos que no se implementa el acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC? Hay varias dificultades que se están presentando que es necesario hacer pública y enfrentar. Primero, la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido permanentemente atacada y se le ha impedido desarrollar las labores que debía desarrollar con prontitud. A ver, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido absolutamente obstaculizada, y gracias a los esfuerzos que están haciendo los magistrados de justicia y paz se viene desarrollando este tipo de hallazgos. Pero también hay otro elemento que es importante, y es que en el camino de evitar que se haga un acceso a la verdad y se pueda dar razón a las víctimas por los desaparecidos, la fuerza pública viene silenciando a los militares que colaboran con la justicia, y hay un señalamiento y una hostigación sobre ellos y sobre sus familias. Y también se viene impidiendo que organizaciones de la sociedad civil que están reclamando que la justicia se haga efectiva a través de la Jurisdicción Especial para Paz en términos de poder encontrar a las personas desaparecidas, hagan las labores en materia de derechos humanos que deben hacer y desarrollen las sanciones de exigencia que hay ante los tribunales para que se adelanten las labores de búsqueda de esas personas y que puedan proteger los lugares en los cuales se sabe existen fosas comunes. Que no es solamente el caso de Dabeiba, es que en Dabeiba se encuentran entre 50 y 75 cuerpos de personas desaparecidas como consecuencia de falsos positivos, pero son 10.000 o más los casos de las personas desaparecidas que se encuentran perdidas en todo el territorio nacional, y que las víctimas de estos hechos de falsos positivos reclaman frente al gobierno nacional por la justicia y por tener razón de los cuerpos de estas personas. Dicen las organizaciones que son 4.000, usted nos habla de más de 10.000 personas. Hay tanto aún por saber en esa espera tan extensa para cada una de las familias de las víctimas. Muchísimas gracias, profesor Medina, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tatiana. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia, Venezuela en un país bloqueado, con una economía agredida, con más intentos de desestabilización. El gobierno del presidente Maduro anuncia que el dinero para la inversión social del próximo año superará el 76% del presupuesto nacional. Vamos a revisar estos hechos, sus implicaciones, cuál es el escenario para 2020 al volver en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, presentó este lunes el Presupuesto Nacional 2020 ante la Asamblea Nacional Constituyente, ante la ANC. Allí destacó la estimación relativa a la inversión social que alcanzará en 76%. Un presupuesto para la protección social en medio de una economía de guerra con un país bloqueado. Detalles a continuación. Producto de la condición de desacato constitucional en la que está inmerso el Poder Legislativo, el gobierno compareció ante la Asamblea Nacional Constituyente para presentar la planificación presupuestaria para el venidero año 2020. La vicepresidenta Delcy Rodríguez remarcó el amplio monto previsto para la ejecución de políticas sociales, a pesar del asedio político, económico y diplomático a la que se ha visto sometida la nación caribeña en los últimos años. Bueno, en Venezuela no van a poder, como tampoco han podido en Siria. Aquí no van a poder imponer su guerra porque este es un pueblo de paz y está activado en su poder constituyente justamente para la defensa de la tranquilidad de la patria. Nosotros abogamos por el respeto profundo, por los canales diplomáticos, por el diálogo internacional. La dirigente resaltó la sostenida estrategia elegida por la oposición venezolana, basada en prácticas al margen de la Constitución y las leyes. Planteamiento que coincide con la serie de denuncias realizadas por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez este fin de semana. El día de mañana la intención era, con policías estadales del estado Sucre, tomar con armas, con un grupo de fusiles que iban a ser provistos por 2 diputados suplentes del grupo terrorista Voluntad Popular, tomar 2 unidades. El cuartel general Mariscal Sucre. Como prueba del asedio multifacético que vive Venezuela, el canciller Jorge Arriaza denunció en su cuenta Twitter el papel injerencista que ejerce la Unión Europea. Rechazamos que la reincidente Unión Europea interfiera en asuntos internos de Venezuela, esta vez del Poder Judicial, al pretender inmiscuirse en juicios de terroristas que confesaron su participación en el magnicidio frustrado de 2018 y aportaron testimonios y evidencias. En esta misma línea discursiva, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que las relaciones internacionales del gobierno se basan en el respeto por... En esta misma línea discursiva, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que las relaciones internacionales del gobierno se basan en el respeto profundo, priorizan los canales diplomáticos, el diálogo internacional y el uso de vías institucionales para la resolución de conflictos. La representante argumentó que se priorizaron aspectos como economía productiva, salud, seguridad, alimentación, vivienda, desarrollo urbano, educación, ciencia, tecnología, entre otras áreas. Vamos a entrar con el análisis de inmediato. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes, es doctor en Ciencias Gerenciales, analista político, nos acompaña desde Mérida, aquí en Venezuela. Doctor Jaimes, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos, un abrazo para ustedes, amigos de Telesur. Muchas gracias. Doctor Jaimes, presupuesto para el próximo año, para el año 2020, en medio de un país bloqueado, decíamos en titulares, superior al 75%. ¿Cómo es posible que se tome una decisión de estas? Bueno, Venezuela ha dado ahora lo que es la estructura del nuevo presupuesto para la nación. Ese presupuesto tiene una alta estima en el apoyo social. Ese apoyo social que es para la población en el área de vivienda, de alimentación, de servicios. Esto pareciera para muchos que puede ser algo extraño que un país tan amenazado y perseguido como Venezuela haga un presupuesto tan ajustado en el cual abre el elemento económico muy a favor de nuestro país. Y esto se logra con un nutrido equipo de convenios, de relaciones, de nuevos mercados, de proyecciones que Venezuela tiene a través del arco minero, del tema petrolero, de negociaciones que ha logrado hacer con muchos países para obtener los principales beneficios para la población. Hoy el mundo imperialista que nos persigue, que trata de presionar y de ahogar a la revolución bolivariana, se siente sorprendido por esta enorme majestad presupuestaria que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha logrado conseguir para nuestra nación. Eso es parte de las, diríamos, políticas en las que
de manera permanente avanza el gobierno y parte también de las razones del bloqueo, doctor Jaimes? ¿El modelo de país? ¿El modelo de país? Un modelo de país en la vía al socialismo, en el cual pone hincapié profundamente en la población. Y ese hincapié se abre a partir de las nuevas relaciones internacionales que el país está llevando adelante, en el cual obtiene convenios, relaciones, préstamos, equilibrio en la balanza de pago, de deuda, nuevas inversiones para el país en diferentes áreas que Venezuela viene ofreciendo. Es decir, que en Sudamérica Venezuela presenta una solidez económica muy importante. Ciertamente que hay algunos pasos que todavía deben de lograr cubrirse para un beneficio que vaya al 100% de la población. Pero ante las nuevas conjeturas, ante a las nuevas amenazas, a la nueva situación que logre presentarse, Venezuela logra dar indudablemente que respuesta y logra atender las necesidades de toda su población. Cara al año 2020, la situación con respecto al bloqueo y la guerra económica que sufre el país desde hace más de 3 años no va a cambiar, doctor Jaimes. Sí, es decir, es pensar en, como lo decía hoy la vicepresidenta del país, nuevos polos de desarrollo, hay distintas maneras de avanzar, está Rusia, está China, hay distintas economías que se van fortaleciendo. Ese es un camino que ha experimentado Venezuela, que va por buen camino, pero el bloqueo continuará. Sí, las políticas de Estados Unidos, de Europa hacia Venezuela no van a cesar, se van a incrementar. Pero también Venezuela lleva adelante una experiencia muy notable y bastante significativa. No pedimos que el cambio económico gire o dé otro punto de vista en torno a Venezuela de la mirada que hace Europa o Norteamérica. Más bien al contrario, le decimos que nosotros desde acá estamos impulsando un cambio y ese cambio no va a venir de Washington, ese cambio va a venir desde Venezuela, impactando la región, llevando nuevos elementos de intercambio, de negociación, la fortaleza de nuestro país a nivel de las criptomonedas como el petro, las nuevas negociaciones en el hecho petrolero, el arco minero, el oro, diamantes. Eso indudablemente que pone a Venezuela como un mercado muy amplio en los cuales muchos países desean hacer negociaciones con nosotros y hay ofrecimientos muy importantes, muy significativos en áreas muy marcadas para nuestra población. En eso ha puesto principalísimo énfasis el gobierno nacional y bueno, y muchos países siempre han estado acá a la espera de poder hacer negocios con Venezuela porque saben de la estabilidad de nuestros recursos, de nuestra estabilidad en mantener las relaciones comerciales, bilaterales, subregionales, y más bien esto le va a crear un problema a quienes constantemente tratan de amenazar la estabilidad económica de este país. Con eso lo despido, doctor Jaimes, muchísimas gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta más pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana y sigan con nosotros.